terminando este pequeño repaso sobre los primeros años del cristianismo y su expansión. Perdón, si necesitas el mapa. No, hoy vamos a trabajar más con la pizarra. No estaría mal el mapa, pero no es imprescindible. El vaso de agua, sí. El vaso de agua se no protesta, Gracias. Si ustedes vieron que yo tomo sorbitos, Pero bueno, para limpiar un poco. No, la duda que yo tengo es si lo que tomas es agua. El color es de agua. Queda todo registrado. Porque en la época que vos estás hablando y la persona más importante, tomamos vinito. Bien, vamos a ver. La vez pasada quedamos viendo la expansión del cristianismo, que todavía no se llamaba cristianismo, cómo fue ocupando distintos espacios dentro del Imperio Romano y cómo esa enunciación que aparece en el libro de Hechos, en Pentecostés, ¿no es cierto? Los que estamos aquí de Siria, de Panfilia, de Bitinia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los escuchamos hablar como si fuera nuestra propia lengua. Y después vimos en el mapa, fuimos localizando los lugares que se mencionaban en esa lista y vimos cómo ahí iban quedando elementos que nos permitían pensar que el cristianismo se había asentado en esos lugares, ¿no? Vimos en Mesopotamia, donde encontramos la más antigua construcción dedicada al culto cristiano, lo vimos en Bitinia, el Ponto, donde estaba la carta de Plinio el Joven preguntando qué hago con estos cristianos. Vimos en Egipto, ¿no? En África, Cirene, de donde viene Simón de Cirene, el que llevó la cruz de Jesús. Donde estaban los judíos asentados. Claro, la mayor parte donde había asentamientos, que incluso vimos como el encabezamiento de 1 Pedro dice a los expatriados de la diáspora, ¿no? Entonces ahí va apareciendo justamente todo el mapa del cristianismo. Nos quedó sin ver Roma, que se nos fue el tiempo y no llegamos a Roma. Roma, sabemos que el cristianismo llegó relativamente temprano a Roma, no sabemos cómo. No sabemos cómo, si por judíos que habían estado en Jerusalén y llevaron la noticia. La tradición católica dice que fue Pedro. La tradición católica dice que fue Pedro. Sin embargo, nosotros tenemos por lo menos un dato que nos dice que en el año 49 ya había una comunidad cristiana importante o judeo-cristiana importante en Roma. Eso está, si quieren ir agarrando las Biblias, pero yo se los digo, así vamos más rápido. Ay, no me traje los lentes, bueno, van a tener que leer ustedes. En Hechos, si no me equivoco, es el capítulo 18. Los primeros 2 versículos. Los primeros dos, Leo. Sí. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Bien. Es decir, Aquila y su esposa, que nosotros llamamos Priscila, pero que habría que decir en realidad Priscila, así sería pronunciado probablemente en latín, ¿no? Así que cuando la vean a Priscila digan, ¿qué tal Priscila? Esta Priscila o Priscila
no es un personaje menor, porque va a tomar mucha importancia. Un elemento para mostrar la importancia es que acá se menciona el matrimonio, Aquila y su esposa Priscila. Más adelante, en este mismo capítulo, cuando se hable de Apolo, que mencionamos la vez pasada, va a mencionar a Priscila primero y Aquila después. Lo cual es absolutamente, digamos, novedoso para la época, que se mencione un matrimonio destacando el nombre de la mujer en primer lugar, lo cual muestra que esta Priscila fue tomando mucha importancia, incluso en lo que es probablemente el último escrito de Pablo, en el último capítulo de la carta a los romanos, vuelve a mencionar a Priscila como su colaboradora. Una de las cosas que destacamos, buen día, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Una de las cosas que destacamos el domingo pasado fue viendo cómo en cada una de estas cosas aparecían mujeres que tenían liderazgo en las comunidades, un ministerio femenino importante que después del siglo I empieza a ponerse de lado. Pero vimos que las hijas de Felipe eran profetisas, vimos que las que conducían la comunidad de Bitinia eran 2 mujeres esclavas, que a pesar, y por eso decía Plinio, esto es una promiscuidad, ¿cómo puede ser que los esclavos dirijan a sus patrones en el culto? ¿No? Y vimos entonces esa importancia que tenían, que iban teniendo las mujeres en los primeros años. Hay un texto que siempre está mal traducido. Yo me he peleado con todos los traductores bíblicos que conozco por este texto, que es el final de la carta a los romanos. Háganme acordar, ahora cuando volvamos sobre la misión paulina, de comentar este texto, para no distraerme ahora, porque si no se me desordena la cabeza y es muy peligroso. Ya a esta altura está bastante desordenada, no hay por qué insistir. Decía, ¿cómo llegó? ¿Qué es lo que nos dice este versículo, estos 2 versículos? Que se encuentran con Pablo, se encuentra en Corinto, probablemente principios del año 50. En Corinto con estos 2, con este matrimonio que venía expulsado de Roma. Ahora, a través de la historia de Suetonio escribe una historia de los Césares, y ¿qué dice? Que Claudio hace un decreto expulsando a todos los judíos de Roma. ¿Por qué? Porque se peleaban entre ellos a causa del nombre de Cristo. Es decir, que había judeo-cristianos y judíos tradicionales. En torno de la figura del Mesías había conflictos a tal grado que Claudio dijo: esto lo solucionamos fácil, todos a favor. ¿No? Esto no. Ahora, ¿quiénes eran estos? Un alemán, Peter Lampe, hace un estudio, porque no tenemos muchos rastros, sí sabemos que estaban en la zona que se llama del Trastevere, porque ahí estaba la colina del Vaticano, y entonces siempre quedó allí, y además allí estaba la gran colonia judía. Lampe hace un estudio de lo que se llama prosopografía. Prosopos es rostro. Entonces, prosopografía es estudio de las personas. Y lo que tiene son los nombres que aparecen en la lista que Pablo pone de saludo a los romanos. Entonces hace un estudio
de la frecuencia de esos nombres en Roma y en qué clase social predominan. Porque nosotros, si nosotros vemos nuestra propia historia acá, vamos a ver que los nombres están vinculados con clases sociales en general, ¿no? Uno se encuentra algunos nombres, sabe, ¿no?, que normalmente serán de clase media o alta. Y ahora también, con ciertos apellidos, ¿no es cierto? Uno sabe, son de clase media o alta. Y otros nombres, ¿viste? Brian. Sí, Es uno de se clase... imagina de dónde viene. Claro, no viene de Recoleta, Brian. ¿No es cierto? Sí, es Brian. Claro, ¿no? Hace ese tipo de estudio y llega a la conclusión que la mayor parte de la composición de la iglesia cristiana en Roma serían esclavos, exprostitutas o sectores, digamos, libres, pero de muy escasos recursos, que además justamente por eso estaban en el Trastevere, que era la parte de los afueras de Roma, ¿no? Roma está del Tevere hacia acá, y lo que está del Tevere hacia allá ya son las villas, que no eran villas en Roma, porque en Roma la villa era un centro productivo, ¿no? Eso es otra cosa. Pero sí, la palabra villano viene de ahí, los habitantes de las villas, de los de afuera. Villano, claro. Y vil también. Fíjense cómo se ha asociado el estar fuera de la ciudad con con un disvalor, ¿no es cierto? Digo, para que veamos cómo nuestro lenguaje refleja prejuicios sociales desde hace muchísimo tiempo. Los judíos estaban en Roma porque habían sido mandados como esclavos, ¿verdad? La mayor parte estaban como esclavos, eso la vez pasada mencioné, por ejemplo, 100.000 esclavos mandados a Alejandría, 30.000 mandados a Asia. Es probable que los antecesores de Pablo, los antepasados de Pablo, el abuelo, más difícilmente los padres, pero los abuelos de Pablo hayan sido esclavos enviados por Pompeyo a la ciudad de Tarso, porque se sabe que hubo muchos esclavos de los que tenía Pompeyo que los vendió en Asia Menor, especialmente en esa zona, que además tiene que ver porque era una zona textil. ¿Y que era Pablo? Un obrero textil. Sí, en realidad se acá. Claro. ¿Qué es lo que dice acá? Se juntaron porque eran del mismo oficio. Sí. ¿No? Bien, entonces eso es lo que sabemos de Roma. Roma fue creciendo, el libro de los Hechos culmina con Pablo en Roma, ¿no es cierto? Evita decir qué pasó con Pablo y con Pedro en Roma cuando los liquidaron, ¿no es cierto? Pero como dejando sentado que ahora, para el autor del libro de los Hechos, la nueva capital de la fe cristiana es Roma. El libro de los Hechos tiene, esto es una de las formas de entenderlo, tiene como el trayecto de la comunidad que se originó en Jerusalén, capital del judaísmo, termina en Roma, capital de la gentilidad. Y eso lo refuerza el último discurso de ese capítulo 28, cuando él habla a los judíos, claro, y le dice, bueno, sepan ustedes que ahora el mensaje va a los gentiles. Efectivamente. Y que va a determinar todo el futuro de la fe cristiana de ahí en más, donde el cristianismo gentil predomina sobre la tradición judeocristiana. Ahora, va a ser Pablo el artífice fundamental de esa transición, que es una transición básicamente cultural.
Y yo me voy a detener más en esto que en los viajes de Pablo y en las ciudades que llegó, porque eso seguramente en algún momento lo han visto, o si no lo van a ver, o por leer el libro de los Hechos alcanza. Pero lo que no está tan explícito es todas las transformaciones que debió sufrir ese mensaje dado en un contexto judío mayormente rural, o israelita para ser más preciso, mayormente rural, como fue Jesús en Galilea, para pasar a un medio gentil mayormente urbano. Porque cuando hablamos de que el cristianismo llega a Roma, estamos hablando de una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Piensen, más de 1 millón de habitantes en la antigüedad. Cuando hablamos de Alejandría, hablamos de una ciudad de más de 500.000 habitantes. Cuando hablamos de Corinto, hablamos de una ciudad de por lo menos 150.000 habitantes. Cuando hablamos de Tesalónica, hablamos de una ciudad de entre 50 y 70.000 habitantes. Es un medio completamente distinto, una organización cultural, una visión de la misión completamente distinta. Entonces, lo que a mí me interesa mayormente ver, porque es lo que va a dar el cristianismo que hoy tenemos nosotros, por lo menos una parte, es cómo se va transformando el mensaje de un ambiente israelita, rural, con connotaciones mesiánicas, a un ambiente gentil, de cultura grecorromana, urbano, donde el mesianismo era el emperador. ¿No es cierto? Entonces, cómo los valores, incluso la mentalidad, se modifica. El otro día hablábamos, no me acuerdo con quién, con uno de ustedes, o de los miembros de la congregación, las dificultades que hay para aprender el hebreo. ¿Por qué? Porque no es simplemente otro idioma, es otra mentalidad. Para nosotros, doy un ejemplo muy sencillo, los verbos tienen tiempos. Para el hebreo hay 2 tiempos, actual y no actual. O sea, pasado o futuro se usa la misma forma porque no son actuales. Es presente y no presente. Y no presente. ¿No? Pero en cambio tiene toda una serie de graduaciones acerca de la intensidad de la acción. Si es una acción normal, si es una acción hecha con intensidad, si es una acción que se refleja sobre mí mismo, si es una acción con daño, entonces aparece toda otra mentalidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, el hebreo tiene, a diferencia de nuestros idiomas, una forma distinta si el ejecutante es varón o es mujer. No solamente es singular o plural, si es varón o mujer. De manera que ahí hay solo ese ejemplo para mostrar todo un cambio de mentalidad. La lógica nuestra es la lógica secuencial, aristotélica, ¿no? Todos los hombres son Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. El silogismo clásico, ¿no? Que es una secuencia. La lógica hebrea no es secuencial. Las afirmaciones son lo que yo llamaría por contundencia. ¿Qué es? Esto tiene verdad de evidencia. ¿Y cómo se fabrica una verdad de evidencia? En cambio de edificarla secuencialmente, se edifica sobre columnas, digamos así, ¿no? Una mesa es firme
porque tiene patas. Entonces, ¿cómo piensa la lógica hebrea? Pongo una pata, pongo otra pata, pongo otra pata, pongo otra pata, y entonces puedo poner la tabla. No es un razonamiento secuencial, sino distintas formas de contundencia sobre las cuales puedo decir amén. Porque amén, ¿qué quiere decir? Así sea. Es verdad. ¿No? Es el participio de... incluso no existe la palabra verdad, así como nosotros la conocemos en... ¿Existe o no? No. No existe. No existe. No existe. Pues tampoco existe la palabra naturaleza. ¿No? Hay muchas palabras abstractas, todos los conceptos abstractos de las lenguas arias no están en las lenguas semíticas, o mejor dicho, están a posteriori, vienen después en los contactos interculturales. Pero bueno, no me voy a entrar en eso porque si no, seguimos de largo. Pero sí, lo que quería decir es, hay que pensar de otra manera distinta. ¿Quién es ese traductor? Pablo y su equipo. Yo cuando digo Pablo siempre trato de mostrar que Pablo no está solo, no es Superman, ni siquiera es Batman con Robin, es Pablo y un equipo de trabajo que siempre lo acompaña. Incluso él llega a decir en una de sus cartas, ahora que no están ustedes me siento huérfano, ¿no? Que nuestras Biblias dicen, evitan traducir huérfano, porque parecía muy fuerte. Pero es la expresión que él usa. Pablo tiene que hacer esa traducción. Y entonces vamos a ver qué conceptos Pablo utiliza para hacer esa traducción cultural, que me parece que es lo más significativo para poder entender qué es lo que pasa. Y entonces les propongo ir al más antiguo escrito de Pablo, que es la primera carta a los tesalonicenses. Mi tesis doctoral yo la escribí sobre Primera Tesalonicense. Fueron 750 páginas. Como me dijo una vez un alumno, menos mal que no escribiste sobre Romanos. ¿Qué capítulo? El primer capítulo, los primeros 4 versículos. Ahí ya tenemos suficientes elementos como para empezar a pensar cómo Pablo tiene que reformular su doctrina y cuáles van a ser los elementos fundamentales. Si alguien quiere leer los primeros 4 versículos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Bien, aquí ya tenemos en el más antiguo texto de Pablo, tenemos 2 o 3 cosas importantes. Primero, ¿quién es el autor de la carta? Pablo, Silvano y Timoteo. Sí, en realidad menciona 3 personas. Son 3, y toda la carta, con la excepción de 2 versículos, está escrita en primera persona plural. Siempre dice, nosotros hicimos esto, nosotros, excepto 2 versículos en los cuales dice, yo, Pablo, me sentí huérfano cuando estuve sin ustedes. Justamente ahí es donde lo va a decir. Lo primero, trabaja en equipo. ¿A quién le escribe?
la iglesia de los tesalonicenses. A la iglesia de los tesalonicenses. El problema es que ya existía una iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque era el órgano político de la ciudad de Tesalónica. La eclesía, la asamblea de los tesalonicenses era, en los estados, entre comillas, democráticos de Grecia, el órgano de gobierno. Ya no lo era, porque ahí el César mandaba a su delegado y el delegado decía: asamblea, hay que votar a fulano y andásete vivo. ¿No es cierto? Pero sí estaban entonces los que se acomodaban, los dirigentes establecidos dentro del imperio, que tenían que tener, digamos, para poder ser miembro de la asamblea, había que ser varón, mayor de tener familia propia y tener propiedad. Y para integrar la asamblea. Y para poder ser electo en la asamblea, esa propiedad tenía que valer más de 40.000 sestercios. ¿Y ser ciudadano romano? ¿Cómo? ¿Y ser ciudadano romano? Para integrar en los consejos locales no necesariamente, había que ser ciudadano de esa ciudad. Hasta en color de la propiedad. Claro, ¿no es cierto? Para integrar otros niveles sí había que tener la ciudadanía romana. Ahora, el tema de la ciudadanía romana es toda otra complejidad, porque nosotros decimos ciudadano y entendemos una cosa. Dentro de la ciudadanía romana había toda una serie de estatus diferentes. Por eso, por ejemplo, para poder ser senador, no había que tener una propiedad de 40.000 sestercios. Había que tener propiedades de 1.000.000 de sestercios. Para poder ser equites o caballero, no había que tener 40.000, había que tener 500.000 de sestercios en propiedad. Entonces eran distintos. Y una cosa es el ciudadano que tenía propiedad, el que no tenía. El jornalero no llegaba a ser ciudadano, nunca, ¿no es cierto? O sí podía, o el liberto podía llegar a ser ciudadano, pero entonces tenía que usar el nombre de su patrón. Una de las teorías en torno del nombre de Pablo es que justamente sus abuelos habían sido esclavos de la familia Paulus. Entonces todos los Paulus, todos los esclavos que hubieran sido libertos o descendientes de libertos tenían que seguir llevando el nombre Paulus. Paulus no era cualquier familia, Paulus no era cualquier familia. Paulus tenía un estudio de abogados que fue uno de los autores de los códigos, tanto es así que un código del año 90 se llama Código Paulus, porque fue elaborado por ese estudio de abogados. Y tenía varios funcionarios del imperio, lo cual va a aparecer, si tenemos tiempo después lo digo, lo cual va a aparecer en Sergio Paulus, era el gobernador, ¿no es cierto?, de Chipre cuando llega Pablo allí. Chipre o Creta, se me hizo una confusión. De manera que
es probable que donde se dice que Pablo era ciudadano romano en Hechos, tenga que ver con la posibilidad de que fuera descendiente de libertos de la familia Pablo. Bien, ¿por dónde voy? Entonces, había una iglesia, una asamblea en Tesalónica. ¿Cómo la distingo? Porque esta eclesía, en cambio de invocar al César y a los dioses locales, invoca a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es en la invocación de esta asamblea. ¿Pero qué está diciendo? Que Pablo está construyendo un espacio político alternativo al usar la palabra eclesía. ¿Por qué? Y no usa la palabra sinagoga, y no usa la palabra proseuge, que proseuge era reunión de oración. Usa la palabra eclesía. No hay en los antecedentes que tenemos del mundo literario grecorromano el uso de la palabra eclesía para una reunión religiosa. Es la primera vez que se utiliza la palabra eclesía. Un antecedente único sería que a veces la asamblea de Israel, Cajal, era llamada eclesía. Pero justamente la Cajal no era la asamblea religiosa, era la asamblea política. Era la reunión de los patriarcas de las tribus para decidir cuestiones políticas. La Cajal no era la reunión del templo. Era Chipre. ¿Estaba correcto? Bien, menos mal. Néstor, ¿era ilegal lo que hacía Pablo de llamar asamblea a algo diferente a lo que en esa ciudad era asamblea? Era ilegal decir que había un rey que no era el César. Por eso. Estamos de allí. Sí. Todo era ilegal. Claro. Y de eso justamente que lo van a acusar. Pero además es una eclesía en donde están esclavos, mujeres, hombres libres que no son ciudadanos ni tienen propiedad. Más ilegal todavía. Todo lo contrario a lo otro. Más Todo hundido. lo contrario de la otra eclesía. Cuando Pablo utiliza la palabra eclesía, yo tengo escrito un artículo hace muchos años de cómo todo el lenguaje paulino está tomado del lenguaje político y no del lenguaje religioso griego. ¿Por qué? Porque Pablo está construyendo un nuevo pueblo. El nuevo Laos Tuseu, el nuevo pueblo de Dios. Entonces, un pueblo que tiene las instituciones propias del gobierno de un pueblo. Nada más que en este pueblo, en Cristo, no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni varón ni mujer. Entonces todos pueden integrar la asamblea. ¿Ven que ya hay un cambio de mentalidad con respecto a la tradición hebrea y con respecto a la tradición griega? O sea, quienes se integran en esta asamblea no son ni judíos ni griegos. Y entonces hay que atender bien qué es lo que dice Pablo. En Cristo no hay ni judío ni griego. No es que judíos y griegos son lo mismo, es que esas parcialidades ya no cuentan. Ya no cuenta la parcialidad étnica, ya no cuenta la parcialidad socioeconómica, ni esclavo ni libre, ya no cuenta la parcialidad de género, ni varón ni mujer. ¿Ven cómo? Porque a mí me interesaba mostrar más cómo se construye teológicamente esta nueva visión paulina del cristianismo. Entonces, hay una nueva asamblea
¿Y qué es lo que destaca Pablo en esa asamblea? Vuelvan a leer, por favor, versículos 3 y 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los valores entonces que destaca? Fe, amor y esperanza. Siempre nos acordamos de fe y amor y esperanza por 1 Corintios 13. Sí. Pero ya después del introito, en el primer versículo de la primera carta de Pablo ya está hablando de que los temas a destacar es las obras del amor, la constancia en la esperanza, la firmeza en la fe. Es decir, ¿qué es lo que va a decir frente a los valores o disvalores en la mirada de Pablo del imperio? Aparecen estos otros que van a ser el núcleo. ¿Estaría de acuerdo un rabino con esto? Sí. No, con el último sí. Con el último sí. Antes que fe y amor, ¿qué es lo que está? La ley. Sí. El pacto y la ley. Pablo lo pone acá, porque ustedes permanecen fieles al pacto, porque ustedes son observantes de la ley, porque tienen fe en el Mesías, porque obran con amor según la enseñanza del Mesías, porque tienen esperanza en el retorno del Mesías, en gloria, en la manifestación gloriosa. Está mal usar la palabra retorno, porque para Pablo Cristo nunca se fue, entonces nunca podrá retornar. Por eso cuando se habla de la segunda venida, es un error. Pablo jamás habla de la segunda venida, habla de la parucía, de la manifestación. Incluso, por ejemplo, en la traducción del texto de la Santa Cena, hasta que Él vuelva, porque se traduce el verbo ergomai como volver, pero el verbo ergomai también puede decir estar presente. De manera que siempre que alguien se hace presente, se puede utilizar este verbo, que además es un verbo reflexivo, o sea, yo me hago presente. Entonces cuando decimos, haciendo esto, haced memoria de mí, anunciáis mi crucifixión, hasta que se haga presente en forma visible nuevamente. Pero mientras tanto, Cristo, ¿dónde está? Entre nosotros. Cristo vive en mí. Y yo vivo en Cristo. Ese es el lema paulino. Ahora bien, aparecen otros dos elementos que van a ir desarrollándose a medida que Pablo desarrolla su teología. ¿No? Pablo, dijimos, esto es lo primero, pero esta carta es probablemente del año 50 y la última carta de Pablo, por lo menos la que estamos medianamente seguros, es Romanos, que probablemente fue escrita en el año 58. Entonces, en esos 8 años de ministerio, en los cuales Pablo recorre todo el imperio, o por lo menos gran parte de la parte norte del Mediterráneo, según la tradición llega hasta España. ¿Pablo llega a España? Según Sí, cierta en el cuarto tradición, viaje, ¿no?
En la carta a los romanos dice, voy a pasar por Roma en mi camino a España. Algunos dicen que efectivamente pasó por Roma, llegó a España y después volvió a Roma, ¿no? Donde fue muerto. Otros piensan que no. El libro de los Hechos no da la posibilidad de ir a España. Aunque cierta tradición dice, después de ese primer encarcelamiento, justamente el libro de los Hechos no cuenta la muerte de Pablo, porque Pablo logra zafar, va, hace su misión a España. Hace el famoso cuarto viaje. Claro, y vuelve a Roma, y ahí en Roma es donde va a ser muerto. Y ahí es donde creo que escribe la última carta a Timoteo, que es previa a que lo santifiquen, digamos. Sí. En general pensamos Sí, es que las cartas a Timoteo y a Tito fueron escritas por Timoteo y por Tito a sí mismos, recordando el legado de Pablo, lo cual era una técnica muy usual en aquella época. Es decir, Pablo me enseñó esto, ¿cómo lo pongo por escrito? Como si fuera una carta que Pablo... Era un recurso literario que hasta el día de hoy se utiliza, ¿no es cierto? Nosotros usamos recursos literarios como eso, ¿no? Porque aparece Pablo no ya como misionero, sino como maestro, con lo cual da la idea de que efectivamente habla del legado, habla de la doctrina, palabras totalmente ajenas al vocabulario paulino, ¿no? Pero bueno, eso sería parte de otro estudio. En ese recorrido se encuentra justamente porque está armando un pueblo que dijimos que estaba mayormente compuesto por ¿quiénes? Gentiles. Por gente muy humilde, esclavos. ¿Qué es lo que padece un esclavo? ¿Qué es lo que no tiene un esclavo? Libertad. Libertad. ¿Y qué es lo que siente? Que está sufriendo injusticia. Entonces los otros dos elementos claves que va a destacar Pablo en su desarrollo teológico, en esta transformación, es justicia y libertad. Entonces vamos a los últimos escritos de Pablo, ya que el tiempo nos apremia, que son la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. En la carta a los Gálatas vamos al versículo 5, capítulo 5. Versículo 13, para resumir vamos a los versículos 13 a 15. ¿Leo? Sí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bien, hermanos, a libertad fueron llamados. ¿Cómo? A libertad fueron llamados. Es decir, el llamamiento, la elección es ¿a qué? A ser libres. Pero ahí Pablo es muy astuto y dice, ojo con la libertad no es para hacer cada uno lo que quiere. La libertad tiene una condición, que es que tenés que servir a tu prójimo. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de la escuela? ¿Cuál es el límite de la libertad?
Los derechos del otro. El viejo concepto liberal, ¿no es cierto? Mi libertad termina donde empieza la de mi prójimo. ¿Cómo puedo yo ampliar mi libertad? Restringiendo la de mi prójimo. Si yo quiero correr el límite, se lo tengo que correr a mi prójimo. Hoy en día que está tan de moda el discurso liberal de ser libres y la libertad es sentir que yo puedo hacer todo lo que quiero, y para puedo hacer todo lo que quiero significa que mi prójimo no puede hacer todo lo que quiere. Entonces Pablo es muy consciente de eso, 2000 años antes de que surja el liberalismo, y empieza a decir, ojo, que la libertad es no la libertad individual, sino la posibilidad de construir comunidad. Construir comunidad. Comunidad. Efectivamente, mi libertad, y es muy curioso porque si uno va al griego dice, para poder ser libres tienen que esclavizarse en servicio del otro. Usa la palabra douleia, que es ser esclavo. Solo ser libre, y después ataca el neoliberalismo, pero 2000 años antes, cuando dice, porque si no, ¿qué van a hacer? Se van a morder y comer unos a otros y van a terminar destruyéndose unos a otros. Entonces, ahí el primer concepto es el de libertad, pero una libertad restringida no por la ley, sino por el amor al prójimo, porque toda ley se cumple en el amor al prójimo. O sea, en la construcción de un vínculo comunitario. Entonces aquí cambia el concepto. Entonces, la libertad no es, este pueblo va a ser libre en la medida en que construya comunidad. Para eso, ¿qué necesita? Porque no es libertad de, sino libertad para. Y entonces necesita relaciones igualitarias. ¿Y cómo se llama un mundo de relaciones igualitarias? Justicia. Pero no ya la justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en el Mesías. Entonces la carta a los romanos, Gálatas, que es la anteúltima carta, se va a centrar sobre el concepto de libertad, y la última carta, que es a los romanos, se va a centrar sobre el concepto de justicia. Justicia que desgraciadamente después se fue traduciendo por justificación y quedó como una cuestión interna. Pero la palabra que Pablo usa es justicia. No es que somos justificados, quiere decir somos perdonados y demás, sino somos hechos actores de una justicia que todavía no existe en este mundo. Entonces, siempre leemos Romanos 3 y Romanos 5 como los grandes textos de la justicia, pero yo quiero leer Romanos 6, las consecuencias que Pablo saca del hecho de ser justos. Si alguien quiere ir buscando Romanos 6, a partir, vamos a leer, habría que leer todo el capítulo, pero los versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se ensoñará
que ser nuestros cuerpos Instrumentos de justicia. instrumentos de justicia. Es decir, no somos justificados simplemente para decir, bueno, listo, ya está, Dios me perdonó. Yo tengo que usar mi cuerpo como un instrumento de justicia para otros. Presenten sus cuerpos no ya como causa de iniquidad, sino para justicia. No guiados por la concupiscencia. ¿Qué palabra esa de concupiscencia? Quiere decir que después de todo, la Iglesia Católica tiene razón al darle importancia a los hechos, porque eso demostraría mi justicia. Claro, claro. Es que Pablo le da esa importancia. El problema es cuando nosotros decimos, pero esa justicia, ¿por qué es? Por la fe. Por la fe, por la confianza que tenemos en el Mesías. No es la justicia que es por la ley, sino esa justicia que tenemos que llevar es la que nos da el Mesías. Durante 40 años recibí un mensaje exactamente al revés. Sí, ha habido dentro del luteranismo ortodoxo, porque cuando uno lee el Lutero auténtico ve que no es tan así, ¿no es cierto? Lutero tiene ambigüedades en ese sentido, y ese fue uno de los problemas que tuvo Wesley con Lutero. Wesley dice, Lutero está muy bien, pero se olvidó de la segunda parte. Puso el énfasis en que somos justificados y se olvidó de la segunda parte, que somos instrumentos de justicia, que nuestros cuerpos son instrumentos de justicia. Entonces hay que involucrarse en las luchas por la justicia. Pablo tiene esa visión y de hecho lo padece en su propio cuerpo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo final? Vamos entonces sí, para ir terminando, a Romanos 8, versículos, Romanos 8, del 18 en adelante, del 18 al 21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la superó en esperanza. Y seguimos un par de versículos más. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bien, este texto podría dar para un curso en sí mismo, porque ustedes ven ya la conciencia ecológica. La creación misma ha sido atada a la vanidad, también se puede traducir, ha sido esclavizada a la corrupción, no por culpa del que la creó, sino del que la sujetó en esperanza. Toda la creación gime con dolores de parto, esperando la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. El tema de la libertad no es solamente para los seres humanos, es para toda la creación. Y aún nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, que ya conocemos la justicia divina, aún nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención de nuestros cuerpos. nuestros cuerpos. Nos dice
unísono en nuestras almas. Redención, que era la actitud mediante la cual un esclavo era liberado. ¿No? O sea, están hablándole a su público, que sabe que tiene cuerpos esclavizados. ¿Sí? Y le está diciendo, nosotros aguardamos con toda la creación la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Y digo hijos e hijas, no porque esté de moda, sino porque Pablo utiliza una palabra, tecne, a diferencia de juios, que es hijo, hija, usa tecne, que equivaldría al inglés child, que abarca tanto a unos como a otros, ¿no? O al alemán kinder, que puede ser tanto hombre como mujer. claro, ¿no? Entonces esa palabra tecne, que abarca a todos los géneros. Bien, ya me dijeron que teníamos que terminar. Me quedó lo que les dije, El último lo voy a versículo decir sin el texto para hacerlo rápido, porque tengo que terminar. Además me están esperando en casa, nos vamos para Tandil ahora inmediatamente a visitar a los nietos. En la lista de saludos que Pablo envía a Roma, el cual probablemente fue el último texto que salido directamente de Pablo, no a través de escribas, después tendría que explicar por qué digo esto, pero tómenlo con beneficio de inventario y en alguna oportunidad se dirá. Dice, les recomiendo a mi hermana Febe, que es diácono de la iglesia de Cencrea y que ha presidido sobre muchos y sobre mí también. Nuestras traducciones dicen, les recomiendo a Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, que ha sido ayudante de muchos y de mí también. 16, 1 y 2. En todas las versiones existentes, Febe es nombrado diácono. ¿Por qué? Porque está hablando de un cargo. Es la responsable de la iglesia de Cencrea. Y cuando Pablo ha visitado Cencrea, que es una localidad que queda a 5 kilómetros de Corinto, la que presidía Era Febe. Febe. Entonces él fue a una iglesia donde presidía Febe. ¿Y por qué traducen ayudante? Porque la palabra que está allí es prostatis. Prostatis significa lo que se para adelante, quien preside. Está en la lista de los dones de Prostemi, ¿no? Efectivamente. Nada más que en la larga lista de significados de la palabra aparece también benefactor. ¿Por qué? Porque se estimaba en las sociedades griegas que el que presidía, porque tenía mucha plata, era benefactor. Es más, los cargos se obtenían por todos los favores que uno hacía. El clientelismo no lo inventamos nosotros. Entonces, Febe ha presidido sobre muchos y sobre mí también. Nuevamente tenemos una mujer presidiendo una comunidad. ¿Qué hacen los traductores? Los traductores, especialmente tradicionales, se horrorizaron con eso y en cambio de traducir diácono ponen diaconisa y eligen la última significación de la palabra prostatis y ponen benefactora en lugar de presidenta. Pero nuevamente vemos cómo Pablo reconoce explícitamente y elogia el ministerio de Febe. Yo quería decir esto porque justamente introduce un elemento
que muchas veces se lo ha criticado a Pablo de misógino, pero cuando leemos con cuidado vamos a ver todas las colaboradoras femeninas que van, digamos así, hilvanando el ministerio de Pablo. Termino acá, ya es la hora del culto pasada. Mirá que tardó y no